Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos para la implementación nacional de los acuerdos internacionales en los que ustedes han colaborado con Conavio? Los han visto desde unas canchas, lo están viendo desde otras canchas. ¿Ustedes cómo creen? Entonces, ¿cuáles son estos desafíos de la implementación nacional? Y le doy primero la palabra al doctor Rodrigo Medellín. Esta discusión espero que tenga eco en la gente joven que quiera involucrarse en estos temas, porque para mí uno de los desafíos más importantes es que ya no somos muy jóvenes. Ya tenemos que empezar a buscar la siguiente ola de gente que va a tener mucho compromiso, que va a tener gran conocimiento, gran profundidad, gran honestidad, compromiso con el país y con la biodiversidad. Entonces, para mí, el tener esa gente joven aquí, y no tan joven también, es muy importante para empezar a pensar en los desafíos que enfrenta México y que podemos vislumbrar cuál es el futuro, ¿no? Segundo, por el lado de las CITES, que a mí me parece, aquí a lo mejor sí que me va a echar a patadas, pero a mí me parece que las CITES es la única convención vinculada con Naciones Unidas que realmente tiene dientes, que hace que las cosas sucedan y si te portas mal voy detrás de ti. Es realmente la única. Y por eso me parece fundamental que dentro del gobierno federal exista el absoluto compromiso y la integración de los sectores para asegurar que la implementación de las CITES realmente se dé como se debe dar en todo el territorio nacional, a todos los niveles, en todos los sectores. Les cuento brevemente que esto hoy no es realidad. Tenemos una autoridad CITES un poco fragmentada y que necesitamos asegurar que esos fragmentos se vuelvan a unir y trabajen de la mano, trabajen como un solo ente. No sé si algunos de ustedes recuerden por ahí, pero cada vez que estamos en conferencias de las partes de CITES, salen los debates de, por ejemplo, si los tiburones deberían o no deberían estar en los apéndices de las CITES. Y dentro del gobierno federal hay posiciones completamente encontradas con instituciones como la Dirección General de Vida Silvestre, la CONAMP, la CONAVIO, que están completamente a favor de que estos tiburones entren a los apéndices porque es la única manera de asegurar que su administración sea verdaderamente sustentable. Y hay otras instituciones, así como nombré las que sí están de acuerdo, voy a nombrar a las que no están de acuerdo, que básicamente es la CONAPESCA, la Comisión Nacional para el Fomento de la Pesca, y el Instituto Nacional de la Pesca. En general, esas dos instituciones han estado en contra de cualquier cosa que tenga que ver con enlistar especies de tiburones o especies marinas de cualquier tipo en los apéndices de CITES. Cuando podamos sentarnos a la mesa con el mismo nivel de responsabilidad y de oportunidad de decisión, se haga un debate serio y claro, en donde saquemos la postura mexicana monolítica, integrada, vamos a estar en el momento adecuado para que efectivamente México tenga las condiciones para cumplir con este convenio. Sin embargo, de lo cual debo decir que en todas las conferencias de las partes lo hemos logrado. En el último momento, literalmente, y tú no me dejarás mentir, ni tú, en el último momento, una hora antes de la votación, ya estando en la conferencia de las partes, se integra México y votamos a favor de la inclusión de los tiburones en los apéndices de las CITES. Pero esto cuesta una cantidad de energía, una cantidad de estrés. ¿Por qué creen que se me cayó el pelo? Yo les quiero comentar, quizá desde la óptica de profesora, de gente que está en una facultad, que yo doy clases en la licenciatura y en el posgrado,
Y siempre tengo una parte en mi curso, una parte de la Agenda Internacional sobre Biodiversidad, que hablo de un poco de CBD, de algunas de las convenciones más importantes. Y prácticamente en todos los casos, cuando yo pregunto ¿qué es CBD? ¿Qué es CITES? ¿Qué es Ramsar? La respuesta es no sé. Esto, la Agenda Internacional, entiendo que es donde se toman las decisiones a nivel internacional, pero también tenemos que hacer algo. A mí me parece que uno de los retos es cómo bajamos esto a la gente común y corriente, como su servidora o como cualquiera de los que podemos estar aquí. A mí me parece que tengo unos años que no estoy apoyando en CITES, pero lo hice muchos años. Y al final uno de los grandes problemas que tienen las convenciones, entre otros muchos, es la falta de información. Siempre tenemos carencia de información biológica sobre prácticamente cualquier especie que de repente sale a la luz y decimos, bueno, ¿y qué sabemos de esto? Pues no sabemos nada, porque eso nos pasa en un país biodiverso que conocemos, digamos que la biología, de muy pocas especies conocemos la biología. Y a mí me parece que uno de los retos que tiene la CONABIO y quienes están metidos en las convenciones con la agenda internacional es decirle a los jóvenes, y me refiero en los planes de estudio, acercarse a quienes podrían optar por trabajar entre sus opciones de trabajo podría ser buscar trabajar en la agenda internacional. Es una cosa que yo creo que muy pocos alumnos siquiera tienen la idea de que lo pueden hacer, y hay trabajo para eso. Pero hay la otra, no necesariamente que estén interesados en ir en las convenciones y aprender la legislación internacional, pero sí en la generación de información. Se hace, pero todavía se hace, creo yo, a un nivel muy pequeño, y no tenemos una estructura que nos permita. Por ejemplo, muchos de los trabajos de generación de información que necesitamos para las especies pueden ser perfectamente tesis de licenciatura y de maestría. Y creo que hemos sido todavía poco eficientes en lograr eso. Yo con eso termino para darles la palabra a mis compañeros. La pregunta es una pregunta central y yo creo que tiene que ver con un problema estructural del país que diría que este tema estructural está cambiando. No solamente hay una discrepancia en la internalización de la política ambiental, particularmente de la política sobre biodiversidad, entre lo que se acuerda en los organismos internacionales y lo que constituyen las políticas nacionales en las materias que se discuten en los foros internacionales. No existía en la participación en distintos foros en México este compromiso de internalizar los compromisos internacionales a nivel de la política nacional. Y en general, México ha ganado un prestigio muy fuerte en distintos foros internacionales, pero también se ha puesto en duda la congruencia entre lo que se propone y se acepta en los foros internacionales y lo que se hace en la política nacional. Y esto está cambiando y tiene que cambiar porque también nuestro marco legal se ha venido moviendo. Antes se partía de la idea de que lo más importante era guardar la soberanía nacional y sobre la base de este principio, la Constitución y los principios, tanto en la parte doctrinaria como en la parte estructural, eran lo que guiaban la política nacional. Y de manera complementaria se podían o no tomar en cuenta los compromisos a nivel internacional y nada pasaba. Afortunadamente estas cosas están cambiando en virtud primero de que muchos de los compromisos que México ha adquirido a nivel internacional son ya reclamados por los organismos internacionales a los cuales pertenecemos, y esto se ve de manera muy palpable en materia de derechos humanos, tanto
nuestros compromisos en el sistema universal como nuestros compromisos en el sistema interamericano, nos están obligando a dar cuentas a los organismos que participamos. Y aquí nada más les recuerdo que el principio de la participación de un país en el derecho internacional parte de un principio universal, que es el Pacta Sunt Servanda, que está plasmado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y Pacta Sunt Servanda no quiere decir otra cosa que los países se comprometen porque se quieren comprometer. Y en esto está implícita una cesión parcial de los derechos nacionales. Y acabo diciendo de manera optimista que estos conceptos de dejar de un lado la obligatoriedad de internalizar las políticas que nos comprometemos a nivel internacional en nuestras políticas públicas a nivel local, cambia y de manera radical a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. La reforma que toca el artículo 1, al 2, al 4, al 17 y otros artículos más, hasta el 133, donde se hablaba de la jerarquía de las leyes, pone en equiparación todos los tratados internacionales de los cuales México es parte, equiparables a los derechos que tenemos previstos en la Constitución. Y reza hoy el artículo 1 constitucional, primero, que ya los derechos no se otorgan, sino que se reconocen, y son equiparables los que están en la Constitución como los que están en todos los tratados internacionales. Y yo los reto a que me digan qué tratado internacional no ha suscrito México. Hemos ido a todos y estamos obligados. Pero lo más importante a nivel de ciudadano es que esta reforma, en el párrafo 3 del artículo 1 constitucional, dice que todas las autoridades, y todas las autoridades son todas, están obligadas a garantizar, fomentar, promover y respetar los derechos humanos, en un esquema en donde se reconoce que los derechos son indivisibles, interdependientes, progresivos y universales. Y ahora cualquier ciudadano puede demandar ante un tribunal, un juzgado de distrito, un tribunal colegiado o incluso ante la Suprema Corte, que su derecho se respete. Y muchos de estos derechos son derechos colectivos, como todos los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto quiere decir algo que no pasaba: los derechos, y aquí está el derecho a un medio ambiente sano, son judicializables. Y esto, que es reciente, del 2010 a la fecha, tiene que ser permeado, exigible. Hoy ya se admiten los derechos legítimos, los intereses legítimos, las controversias colectivas, formas de reclamar derechos que antes no estaban. En ese sentido, yo soy optimista de que la internalización de los compromisos internacionales va a ser una consecuencia de nuestro derecho a exigir que se respete integralmente los derechos humanos de los cuales gozamos por el simple y sencillo hecho de que somos un ser vivo con dignidad. Recordando la pregunta de los desafíos que tenemos para la implementación de los acuerdos en los que participa Conavio, yo identifico 3. Uno lo mencionó el doctor Rodrigo Medellín y es la coordinación intrainstitucional e intersectorial. Nos sorprendería ver qué difícil es a veces coordinar el propio sector ambiental. Pensaríamos que tienen posturas unificadas y en realidad no la tienen. Creo que Conavio ha jugado muy bien ese rol de tratar de abrir un espacio donde las diferentes instancias del sector ambiental se pongan de acuerdo. Y si imaginan, si es difícil ponernos de acuerdo en casa, imagínense ponernos de acuerdo con otras secretarías que tienen mandatos completamente diferentes a los mandatos del sector ambiental. Y eso creo que es un reto para todo el tema ambiental, pero en particular cuando los delegados se paran en un foro internacional y traen gente. La delegación mexicana está compuesta por un representante de Zagarpa, un representante de Conapesca, de Semarnat, de Conavio, y todos tienen mandatos diferentes con una visión del problema muy diferente. Y como decía Siquio, en los foros internacionales tiene que haber una postura unificada y eso es un reto, y creo que Conavio ha logrado incidir en integrar una postura común en estos temas. El segundo tema que quiero tocar es el tema presupuestal.
Y es que en los últimos años, los que siguen los temas internacionales y los que no, saben que la agenda internacional y los compromisos internacionales va a la alza. Ahora tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos el Acuerdo de París, están las metas de Aichi en materia de biodiversidad, y la parte presupuestal va a la baja. Entonces hay un desacoplamiento total entre la cantidad de compromisos que asumimos como país y los recursos que como país estamos invirtiendo al tema. Eso es un reto, sin duda es un reto en la implementación de cualquier acuerdo internacional. Hacienda afortunadamente ahora está haciendo con los ODS un mapeo, está etiquetando todos los programas presupuestarios que tienen las secretarías para saber cuánto dinero el país le está metiendo al cumplimiento de ODS. Acuérdense que en los ODS hay 2 objetivos vinculados con biodiversidad, el marino y el terrestre, 14 y 15. Y tener esta información nos va a permitir saber cuántos programas realmente están alineados a los ODS que nos interesan en la materia y dónde hay estos grandes huecos de financiamiento que hay que cubrir. Y el último tema que quiero tocar es la difusión de compromisos. Como decía Patti, la gente no conoce la agenda internacional. Muchas veces se piensa que muchas de las fotos que estamos viendo tienen que ver con gente que se la pasa bien en estos foros, pero en realidad eso es solo el poco rato que hay libre, porque la mayor parte del tiempo estás metido en un salón negociando palabras, comas, frases que en ese momento quizás no tienen tanto sentido para la gente que no sigue las negociaciones, pero al final tiene mucho peso porque lo que se acuerda a nivel internacional, como dijo Luis, ya se convierte en un mandato nacional. La CONAMP ha tenido que triplicar la superficie de áreas naturales protegidas gracias a la meta 11 de Aichi, que comprometa que los países tienen que aumentar en 10% la superficie marina y 17% de la terrestre. Y si preguntamos la historia de cómo llegamos a estos números, Ezequiel se lo sabe muy bien y Luis, porque estábamos metidos en una sala en Japón con todos los europeos encima de México, Brasil y Colombia, creo que éramos, porque todos los demás ya se habían ido a dormir porque eran como la 1 de la mañana o las 3. Y al final esas cifras se lograron acordar con un sustento científico, pero en realidad porque fue el número más bajo que logramos negociar, porque los europeos querían mucho más. Y bueno, y al final, pues ahí está la CONAMP decretando el año pasado en la COP no sé cuántas hectáreas adicionales, y este tipo de cosas sí son importantes porque se convierten en un mandato para el país. Por eso yo también invito a los jóvenes a que se metan al mundo de lo internacional, porque al final, presionando a través de los foros internacionales es que logramos hacer cambios en política pública nacional. Yo coincido en general, digamos, en los desafíos. Por una parte está el reemplazo generacional, ¿no? Los tomadores de decisiones pues, también se van volviendo viejitos. Yo todavía no, pero los demás sí. Entonces, bueno, o sea, hay que lograr acercar a interesar a los jóvenes en este sentido. Por ahí había una pregunta, ¿no? De yo cómo puedo colaborar. Pues una es desde el punto de vista personal, ¿no? Revisando lo que yo consumo, lo que yo compro, lo que yo exijo, siendo más, digamos, cuestionador en ese sentido de dónde vienen las cosas. Por otro lado, en la parte del conocimiento, de la información, en las estrategias estatales, yo creo que soy optimista, sí veo un reto muy grande y que es… Creo que quizá el reto más grande a nivel de política pública en México, el trabajo con los municipios, abordar el fortalecimiento de capacidades, ya no se diga en temas ambientales, sino en casi todos los temas, en los municipios. El día que logremos hacer eso, creo que México va a cambiar. Tenemos de todos los municipios, somos más de 2.500 municipios a nivel nacional, y ese es un reto muy, muy grande. En materia ambiental y en particular de biodiversidad, vamos avanzando. La iniciativa de estrategias estatales de biodiversidad es una iniciativa voluntaria, los estados no están comprometidos a hacer eso, a elaborar sus estudios de biodiversidad, a elaborar sus estrategias, y sin embargo tenemos 25 estados trabajando en ellas. Hemos evaluado cómo ha ido evolucionando el lenguaje a nivel de los estados. Antes no hablaban de biodiversidad, ahora ya lo ponen en sus programas estatales de gobierno. Ya hay 18 estudios, ¿no? Participan 2.500 estados, 2.500 expertos. Esto es un ejemplo a nivel mundial.
Muy pocos países están desarrollando estrategias regionales y, por ejemplo, estudios de biodiversidad, México es el único que lo está haciendo a ese nivel. Entonces, en ese sentido soy positiva, pero vamos lentos y hay que atravesar todo el tiempo lo que llama el doctor Sarukhan el mal mexicano del cambio de sexenio, ¿no? O sea, volvemos a reinventar el país cada sexenio. Se viene ahora, digo, en un taller que teníamos, lo veían como reto y como oportunidad. Ahora se viene el cambio de gobierno, que es un reto, ¿no? El consolidar las políticas que ya se tienen y lograrlas pasar de cambio de gobierno, pero por otro lado, pues es la oportunidad, ¿no? De seguir avanzando en ese sentido y seguir impulsando esas cuestiones. Yo hasta ahí lo dejaría por el momento. Gracias. Coincido totalmente, estoy totalmente de acuerdo en que uno de los retos más grandes es la colaboración interinstitucional, sobre todo pues, entre diferentes sectores, en el caso de CITES particularmente con el sector pesquero. Hay un gran camino que avanzar en cuanto a la implementación de las CITES con estas especies, por ejemplo, los tiburones, que comentaba también Ezequiel en su presentación. Creo que ha habido un avance en ese sentido en México, por ejemplo, con el tema que México escogió para la COP13 del Convenio sobre Biodiversidad. Pero es necesario aterrizar estas estrategias y hacer estrategias particulares para diferentes aspectos, por ejemplo, para el manejo de especies listadas en las CITES. Pues es muy importante alinear esfuerzos y lograr pues llegar a objetivos comunes, ¿no? Lo que comentaba el doctor Medellín, a veces no nos ponemos de acuerdo en el comité intersecretarial que da seguimiento a las CITES, no nos ponemos de acuerdo respecto a las prioridades y a las posiciones que tenemos que llevar a las reuniones, y creo que una oportunidad sería generar reglas claras de operación para que definamos qué hacer en los casos en los que no existe pues este acuerdo, ¿no? Por otro lado, pues también es muy importante la difusión de información y la concientización sobre lo que implica que una especie esté listada en las CITES. Muy importante, como bien dice la doctora Dávila, con el sector académico, con los estudiantes y los jóvenes, pero también muy importante con comunidades, con empresarios, incluso con inversionistas que ayuden a potenciar estos mercados legales y sustentables de especies CITES. Otra cosa, para la generación de información, que también todavía nos hace mucha falta para muchas especies, es necesario desarrollar e implementar programas de monitoreo para tener información actualizada de las especies CITES, y creo que para esto también pues es muy importante incluir a todos los sectores de la sociedad, por supuesto al académico y a las organizaciones civiles, pero también agencias de cooperación, empresarios, como comentaba, inversionistas, a las comunidades, etcétera, para hacer un frente común y pues contar con esta información, eficientizar los recursos, ¿no? Para esto también podemos aprovechar esta sinergia que está habiendo con convenciones afines, convenciones relacionadas con las CITES como el CDB. Esta primera fue sobre desafíos en la implementación nacional. Esta pregunta ahora es más para Conavio, la tarea que tenemos que hacer. ¿Cómo podría la Conavio mejorar su incidencia en las negociaciones y en la implementación nacional de los acuerdos internacionales? ¿Qué debemos hacer para mejorar, para seguir trabajando? Bueno, yo creo que esta es una pregunta más bien para los de Conavio. Yo te puedo hablar de la visión desde afuera. Y bueno, primero tengo que empezar por decir que, y creo que todos ustedes lo saben, la institución que hoy conocemos como Conavio ha puesto a México en el liderazgo mundial con respecto al conocimiento de la biodiversidad. No hay otro país que tenga las bases de datos sobre distribución y abundancia de la biodiversidad como las tiene Conavio. Y realmente la Conavio ha hecho mucho usufructo de esa base de datos. Falta que, por supuesto, más mexicanos
la conozcan. Hay muchos extranjeros que conocen el sitio de web de Conavio y que lo usan consuetudinariamente. Para que la Conavio tenga la capacidad de detonar esta necesidad tan clara de que se cumplan los acuerdos en México, bueno, en primer lugar, no es un tema exclusivamente de Conavio. Es un tema que tenemos que sensibilizar, que socializar con todas las demás instituciones que tienen que ver con la biodiversidad, que de hecho debería ser todo el gobierno y todos los mexicanos. Deberíamos estar metidos en ese proceso, pero eso no sucede. Por otro lado, me parece que, y la doctora Dávila lo decía muy bien, cuando la gente joven llega a nuestros salones de clases, no saben, no se enteran de qué es esto, y eso, si bien es parte, trabajo de nosotros como profesores, también es parte muy importante de que la Conavio no está llegando a los niveles de popularización que se requieren en México. No podemos dedicarnos a cortejar a la élite intelectual de México, porque es estarle predicando al coro. Tenemos que ir mucho más allá, tenemos que alcanzar a la gente que realmente coexiste con la biodiversidad, que está viviendo de la biodiversidad, pero que no tiene conciencia completa de ese vínculo y de la interdependencia que existe entre la biodiversidad y ellos. Y ahí creo yo que hay una gran entrada de oportunidades para que la Conavio haga sinergias, que no sea la Conavio yendo aquí, la Conavio yendo allá, sino que la Conavio construya puentes con otras instituciones, algo parecido a lo que está pasando con los estudios de Estado, pero los estudios de Estado se quedan en estudios de Estado. Es muy difícil. O sea, yo me muevo en 25 de los 32 estados del país y los estudios de Estado no se conocen y la Conavio no se conoce. Entonces, tienen que tener, yo diría, una red de instituciones con las que hagan sinergia, con las que se tomen de las manos y lleven estos mensajes y lleven esta información a realmente quien lo necesita, que son los mexicanos que coexisten con la biodiversidad día con día. Más allá de eso, insisto en la necesidad de integrar a las autoridades alrededor de la biodiversidad. Ahorita ya ese tema de tener los programas de desarrollo de los países basados exclusivamente en temas económicos ya no es posible, ya no es sustentable, ya no puede soportarse más. Es momento en el que hoy tenemos que voltear la tortilla y hacer que cualquier y todos los países del mundo tengan sus programas de desarrollo sólidamente basados en qué tan sustentables son ante la biodiversidad, cambio climático, etcétera, etcétera, antes que la parte económica. La parte económica ya demostró que no va a triunfar, que no tenemos las condiciones para triunfar si basamos nuestro programa de desarrollo solamente sobre bases económicas. Gracias. Yo estoy de acuerdo con el doctor Medellín, el bajar la información no solamente al sector académico en toda su extensión, me parece que es importantísimo. Yo oigo seguido esto de que, ¿y qué sabes de las CITES? Pues son los de los permisos que nos las hacen muy compleja para poder sacar o meter plantas o animales, y son los que tienes que hacer muchos trámites. Y creo que es mucho más que eso, estoy segura que es mucho más de eso y no lo hemos podido hacer. Yo creo que esta es una pregunta muy para Conavio, pero yo diría dos cosas desde afuera. A mí me parece que siempre se entra, o casi siempre se entra a responder o a trabajar en la agenda internacional con los dedos en la puerta, ¿no? O sea, cuando ya tenemos los problemas, muchos problemas encima. Yo creo que la Conavio tiene que tener la capacidad, y creo que la tiene, como para crear una estrategia
de ir adelantando temas que sabemos que van a llegar. Los años que yo estuve con ustedes, sabíamos que venía lo de la candelilla, que venía lo de los árboles, ¿no? De la cedrela, de las dalbergias. O sea, teníamos ya una idea de que esto se iba caminando, porque esto se empieza a leer en muchos lados, hasta en los pasillos, cuando uno está en las convenciones. Y creo que es algo que tenemos que caminar un poquito para adelante, tener un programa estratégico que nos permita ir trabajando no solamente la generación de información biológica, sino todo lo que tiene que ver con la parte que CITES es muy importante, la comercialización, en la parte de la gente. Y creo que eso le daría a la CONABIO y a la convención, a CITES, una posición un poquito más clara de cómo moverse, no en la COP o en los comités de flora y fauna inmediatos, sino a 3, 4, 5 años adelante. Y el otro comentario que quiero hacer brevemente es que, otra vez, no estoy actualizada y lo digo abiertamente, pero yo una de las cosas que vi en estos recambios que hay de personas en el gobierno es que se incluyen personas que no tienen la menor idea de la legislación internacional y entonces en vez de ayudar desayudan, y que sería muy importante que algo tuviese que hacer CONABIO en generar desde su óptica, no sé si cursos, talleres, algo que pudieran homogeneizar cada determinado tiempo lo que una persona en el gobierno que está trabajando en asuntos internacionales por lo menos debería de saber. Son cosas muy sencillas, pero a mí me parece que harían un gran cambio cuando esto se pone en algo tan complejo como lo que hace un rato decía Mariana. Y si a eso le sumamos que entra gente que no tiene la menor idea, pues se hace un poco complicado. Yo con eso termino porque no es un tema en el que yo pueda decir algo más. Pues un gran reto, cómo lograr que la CONABIO influya en el sector ambiental y en el resto de los sectores. Yo creo que la CONABIO está haciendo lo propio y hace un esfuerzo de acuerdo a su propia capacidad institucional para que los acuerdos que se consiguen de manera muy importante en los foros internacionales sean compartidos, sean difundidos y sobre todo sean apropiados por otras instancias gubernamentales. Yo lo que creo es que a la CONABIO hay que ayudarla y creo que los instrumentos con los que se disponen no permiten que esta transferencia de los acuerdos hacia el ámbito nacional se puedan facilitar. Y yo identifico 3 campos. Primero, mecanismos legales. Segundo, mecanismos institucionales. Y tercero, una mecánica de participación ciudadana. En cuanto a los mecanismos legales, tenemos mucho que hacer si logramos que en las distintas legislaciones, partiendo, por supuesto, del tema paraguas de la ley de planeación que deriva del 25 constitucional, que sea un elemento obligatorio cuando se hace un plan nacional de desarrollo, programas sectoriales, programas especiales o programas estatales, este vínculo de hacer referencia y honrar nuestros compromisos internacionales. Los mecanismos institucionales, se ha hablado mucho de la necesidad de hacer agendas intersectoriales, pero más allá de que quedan plasmados como un propósito, en la vida cotidiana no se logra articular políticas a través de los cuales se hagan sinergias entre los distintos sectores. Si estos mecanismos se institucionalizaran, podría facilitar la tarea. Y finalmente, y creo que es lo más importante, en términos de apropiación de una agenda de biodiversidad que nos permita mejorar nuestras condiciones de vida, la participación ciudadana y particularmente los poseedores de los recursos naturales, de la biodiversidad, los núcleos agrarios, las comunidades rurales, que en la medida en que se apropian de estos compromisos internacionales y los hacen suyo, también se convierten en una herramienta fundamental para su transformación y mejora de sus condiciones de vida. Quiero empezar con un tema que tocó Pati y es el rol que CONABIO ha tenido como
siempre sí que lo dice, como memoria histórica de estos temas, y que también acaba siendo muy cómodo para el resto del sector. Decía, Conavio sabe, Conavio tiene, Conavio es el que le ha dado seguimiento. Veo ahorita a Yeli Huerta, que está aquí, que también ha tenido que librar las batallas en todo el tema de las negociaciones del protocolo de Nagoya y de acceso a recursos genéticos. Y es muy cómodo también recargarse en Conavio. Y también más bien la pregunta sería, ¿qué necesita Conavio para que las negociaciones que siguen haciendo y que han estado haciendo a lo largo de los años tengan una mayor implementación y mejor implementación en el país? Coincido en esto con Luis. Pero un tema que creo que Conavio, creo que Conavio tiene un tema de personalidad, un problema de personalidad. No hacia el interior, sino hacia el exterior. Las diferentes dependencias tienen una idea de lo que Conavio debería de hacer, que no coincide con lo que Conavio, el mandato que tiene Conavio y lo que Conavio hace. Y esto lo menciono porque muchas veces, por ejemplo, en todo el trabajo de la Estrategia Nacional de Biodiversidad que coordinó Andrea, en las estrategias de integración de biodiversidad, es Conavio el líder el que dice, esto es lo que hay que hacer, y le echa todos los kilos, la gente, el dinero para abrir brecha en muchos temas, pero en realidad la implementación no le toca a Conavio. Pero como Conavio es quien lo hizo, entonces se asume que Conavio es el que tiene la responsabilidad de implementar. Y esto es un tema que creo que Conavio ya debe de, por lo menos ya en este sexenio tal vez no, pero para el próximo sexenio, sí de entrada posicionarse muy bien con la nueva administración de esto es nuestro mandato y esto es lo que no nos toca hacer y lo que sí nos toca hacer, ¿no? Porque si no, parece que el que está en falta es Conavio, en realidad son otros los que al final no acaban cumpliendo con lo que deberían de hacer. Pero finalmente lo que quería decir es que ¿de qué manera Conavio puede incidir mejor? Pues con el tema de información. No solamente la información que Conavio genera, que es mucho de lo que la doctora Patricia Kolev nos comentó, sino la institución que mejor sabe navegar en la información que estos organismos internacionales generan es Conavio, porque llevan muchos años trabajando con ellos. Ejemplo, CITES. CITES y CBD generan una cantidad de información, analizan información de lo que el país está haciendo, que puede muy bien servir para hacer presión en la política nacional. Y yo creo que Carlos Galindo, que ha hecho esta excelente labor de comunicación con lo que hace Conavio, creo que hay un rol también para difundir estos reportes que salen de los organismos internacionales, traducidos en idioma no tan que luego nadie entiende, pero que sí es muy importante que la sociedad conozca por qué México es uno de los principales exportadores de tiburón, que me acabo de enterar, yo no sabía. ¿Por qué somos de los principales países que exportamos tiburón en el mundo? Y estoy segura que la mayoría de la población no sabe eso. ¿Por qué, lo que decía Pati en la mañana, seguir consumiendo especies que están dañando nuestra biodiversidad marina tendría que ser la responsabilidad principal de los mexicanos antes que de los chinos y de los japoneses? Pero la gente no sabe. La gente no sabe que el dorado que está en todos los restaurantes de mariscos, como bien me lo dijo alguna vez Luis Fuello, es una especie que solamente está permitida para pesca deportiva, ¿cierto? Y sin embargo, no entiendo por qué en los restaurantes seguimos pidiendo dorado. Son ejemplos simples para decir que traducir lo que se genera a través de esos convenios internacionales en información que les sirva a los mexicanos para tomar decisiones de cómo conservar y mantener mejor nuestra biodiversidad, creo que es un área de oportunidad muy importante para la Conavio. Muy rápido, coincido en general con todo lo que han dicho previamente. Por un lado, creo que justo se tiene que entender que Conavio tiene como mandato pues el generar, el promover conocimiento, difundirlo, pero no así, no ayudar a la promoción o a la formulación de políticas públicas, pero no así en la implementación, aunque hacemos un poquito a través de la iniciativa de estrategias estatales, de la autoridad científica CITES y demás. Y no es que esté un poco en autocomplacencia de, bueno, somos una institución bien padre y no tenemos que hacer nada más bien que nos ayuden. No, yo creo que hay una parte, se ha avanzado mucho en la difusión, ¿no?, de nuestra riqueza natural con el trabajo que ha hecho Carlos Galindo, ¿no?, en la parte de la página web. Sí es un reto muy grande. Yo insisto, quiero ser optimista en que vamos avanzando, no quizá tan rápido como quisiéramos, como nos demandan las presiones y los retos que tenemos de impactos negativos sobre la biodiversidad. Se va avanzando. Creo que ahí la Conavio tiene que consolidar mucho la parte
de acercarse a los consumidores, ¿no? De ir formando, como diría el doctor Sarucán, este soft power que tiene, ¿no? Este poder de reunirse, redes sociales y demás para avanzar y para presionar, ¿no? A los gobiernos, a las instituciones a que tomen el camino que parece que debería ser el adecuado con base a la información que tenga la Conavio. Creo que en general la sociedad mexicana va avanzando en ese sentido, no tan rápido. Sí tenemos que mejorar la manera en cómo entendemos la ciencia, los mexicanos en general, cómo entendemos y leemos, ¿no? el conocimiento científico y cómo lo interpretamos, y creo que ahí la Conavio podría hacer mucho más en ese sentido, y hasta ahí lo dejaría. Gracias. Respecto a la sistematización de información, que es tan importante y en la que, bueno, Conavio ya lleva un cacho avanzado, pues sí es como muy importante unir esfuerzos también con otras dependencias que llevan estos mismos temas. Por ejemplo, en las CITES, ahorita estamos trabajando en conjunto con la Dirección General de Vida Silvestre y con la Profepa para tener vinculadas nuestras bases de datos sobre aprovechamiento de especies silvestres y los dictámenes de extracción no perjudicial que da la Conavio, o en el mejor de los casos las opiniones técnicas que da previas al aprovechamiento, así como las exportaciones, el comercio ilegal, etcétera. Estamos avanzando en ese sentido. Creo que es bien importante seguir por ahí pensando que no somos los únicos que lo hacen y aprovechar estas alianzas, ¿no? Bueno, esto que les comento es ahorita con las autoridades CITES, específicamente creo que es bien importante unir también a otros sectores, a Zagarpa, con la pesca, etcétera, para realmente tener pues unas bases sólidas para tomar decisiones. Otra cosa que también me parece bien importante es no nada más generar y sistematizar esta información, sino bajarla a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Ahorita también estamos trabajando en generar herramientas para bajar esta información sobre los requisitos para solicitar una tasa de aprovechamiento a las comunidades que están aprovechando los recursos o a los técnicos de las sumas que están sometiendo estas solicitudes. Eso no nada más es útil para las comunidades y los usuarios directos de los recursos, sino también para las demás autoridades, para que todos estemos en la misma línea sobre qué información se requiere para solicitar esto, y que no al final de la cadena, cuando entra la autoridad científica de las CITES a emitir el dictamen de extracción no perjudicial para la exportación, digamos, híjole, no, aquí nos faltaba información bien importante sobre la población, sobre densidades, sobre reproducción, etcétera. O sea, el chiste es que estemos todos alineados y entendamos, hablemos el mismo idioma desde el principio, y bueno, así avanzaremos mucho más rápido y agilizaremos también mucho los trámites de las CITES, ¿no? ¿Qué más? Bueno, capacitación también creemos que es pues, muy importante. En efecto, entran funcionarios nuevos pues cada rato, sobre todo, ¿no? En la Conavio no es el caso, afortunadamente, pero siempre es complicado trabajar con las otras autoridades cuando hay todo este recambio de personal. Ya existen algunas herramientas para dar capacitación, pero creo que hay que fortalecer también esta parte.